¿sí? Se llama presupuesto público. Antes era llamado Presupuesto General de la República. Hoy día es resumido con este nombre, ¿ya? Y vamos a ver todas sus características, su concepto, su estructura, su importancia, su reseña histórica. Vamos a verlo completito, ¿ya? Y también algún video para que se distraiga un poco con algunos dibujos que presenta un animador de estos materiales, ¿ya? Sí, entonces entramos de lleno y para que ustedes vean que todo lo que hacemos aquí en el colegio y en la Academia APU, todo está relacionado con la universidad más prestigiosa del Perú. Mira ahí, mira la lista de los temas. Prontamente tenemos que desarrollar este tema que está en primer lugar en los exámenes de admisión, porque San Marcos es el modelo para todas las universidades, que es el sector externo. Vamos a entrar prontamente a doctrinas económicas. Ya hemos desarrollado dinero e inflación. Hace poquito hemos visto el sistema tributario. La primera clase fue de producción. El segundo tema fue bienes y servicios. Creo que el séptimo, octavo, noveno, creo, es modelo de mercado. Y así, mira, trabajo, integración. Y hoy día justamente nos toca uno de los principales temas que se preguntan en la mayoría de exámenes, ¿ah? ¿Por qué? Porque el conocimiento de este tema nos habla pues de una persona que tiene mucha información, información importante, no cualquier información. Tienes información de primera mano y que tiene que ver con el manejo del Estado, de la cosa pública, sobre todo cómo se gasta, en qué se gasta, de dónde se gasta, o sea, de dónde sacan la plata para gastar, ¿no? Entonces, ese cálculo de lo que ingresa y de lo que se gasta se llama presupuesto. Y de hecho que la familia lo hace permanentemente. Cuando vemos a papá, mamá ahí sentados un domingo, un fin de semana, ¿no? Sentados los dos sacando cuentas, ¿no? Ellos dicen, ¿cuántos ingresos tenemos tú y yo? Tantos. Ponen ahí la cifra. Ingresos. ¿Ya? Que obviamente son sus salarios, son sus negocios, son sus actividades económicas. Y luego comparan con los egresos. Y los egresos son los pagos que realizan los padres casi mensualmente. A ver, Marjorie, dime un pago que realizan los padres, uno nomás, uno, son muchos, uno nomás dime. La luz. La luz, muy bien, la luz. A ver, Gabriel, dime otro pago que realizan nuestros padres. Vamos, Gabriel. A ver, tratemos de utilizar el micro, chicos, para poder escuchar sus voces, ¿no? Y hacer la clase más variada, porque solamente una voz nomás no es muy adecuado. En cambio, varias voces, el oído se congratula, ¿no? El oído se alegra, el oído, cuando escucha muchas voces. Gabriel, ¿te animas? A ver, Ángela, a ver, dime un gasto que realicen tus padres. El pago del agua. Muy bien, Ángela, sí, el pago del servicio de Sedapal, ¿no? Que es el agua en nuestra casa. A ver, gracias. A ver, Dayana, un pago que realizan tus padres. ¿Impuestos? Los impuestos, muy bien, así es. Por ejemplo, el impuesto de la renta generalmente lo hace papá o mamá, ¿no? Sí. O también el impuesto si alquilan un local, tienen que pagar un porcentaje. A ese gatito está atento a la clase, ¿no? Sí. A ver, Ato, dime otro pago que realizan nuestros padres en relación a la educación. A ver, vamos, Ato. La mensualidad. Muy bien, la mensualidad del colegio y cuando terminamos el colegio, la mensualidad de la academia, porque nosotros no paramos hasta ingresar, ¿sí? A nosotros nadie nos detiene hasta ocupar una vacante en una universidad.
En la universidad es elección, obviamente, de cada uno de ustedes, ¿no? Nosotros solamente recomendamos nomás. Aquí nosotros recomendamos, ¿ya? Listo. Entonces, esta sería la introducción a la clase. Y ahí está la lista completa de temas que vienen en San Marcos. Miren, esta es una estadística de casi 14 años de examen de admisión. 14 años, 2004 al 2018. ¿Ves? Entonces, esto es al tomar en cuenta a la hora de postular. Siempre pregunta el postulante, profe, ¿qué temas vienen más en el examen? Ahí está. Ahí está la estadística. Hay otras estadísticas más largas, todavía más grandes, ¿ah? Sino que he traído las más frescas, las más fresquitas, aunque ya 2018 no es tanto. Entramos al tema, presupuesto público, y aquí están los objetivos. Primer objetivo de la clase, que el estudiante, que podemos llamar postulante ya, comprenda la importancia del presupuesto público y su estructura, o sea, las partes del presupuesto. También debemos conocer al final de la clase las principales fuentes de ingresos para el Estado y cómo se estructuran los gastos del Estado peruano. ¿En qué gastan? ¿No? ¿Cuánto gastan? Y así, los detalles que vamos a ver en lo que se llaman los egresos fiscales, gastos fiscales. Fiscal es una palabra que se refiere al Estado. Fisco, Estado. Fiscal, también el Estado, ¿no? Si desean, podemos indagar, ¿no?, algo más específico acerca de esta palabra. El fisco se refiere a todo aquello que son bienes, rentas pertenecientes al Estado. Por eso dice gastos del Estado, significa gastos fiscales, ¿ya? A eso se refiere la palabra fisco, que se refiere al Estado, en este caso, el Estado peruano, ¿ya? No te olvides, esa palabrita siempre se usa, siempre se usa. Y el tercer objetivo es que conozcamos cómo se obtienen los resultados finales de la ejecución presupuestal. Eso se llama la cuenta general de la República. La cuenta general de la República es el resultado final de lo que se ha ejecutado en el presupuesto público en nuestro país, ¿ya? Entonces, serían los tres objetivos que vamos a trabajar hoy día. Y aquí te dejo de entrada te dejo ya los pasos para elaborar el presupuesto. Primera fase es la programación. Tenemos que tener fechas. La fecha para iniciar el trabajo. La segunda fecha para ver en qué se ha avanzado. La tercera fecha para completar lo que falta. La cuarta fecha para finalizar y la quinta fecha para revisar. Esas son varias fechas, ¿ah? Ya, esa es la programación. La segunda fase es la formulación. ¿Qué significa, profe? Que ahí se va a establecer los gastos e ingresos, ¿no? Cuánto se va a gastar, cuánto se va a haber de ingresos. Y ahí se tienen que hacer los cálculos. Por eso presupuesto, o sea, algo que suponemos con anterioridad. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo ¿qué presupuestos? A ver, el Estado peruano está haciendo el presupuesto ¿de qué año? En estos momentos que estamos en clase, el Congreso de la República está revisando el presupuesto 2022. Por eso dice presupuesto. Antes, pues estamos trabajando lo que es anterior a lo que se va a plantear el próximo año. O sea, en estos meses se está revisando la programación de los gastos e ingresos del próximo año, del 2022. En la fase 3, ¿qué se hace? En la fase 3 ya se aprueba el presupuesto. O sea, el presidente de la República y sus ministros envían el presupuesto, el proyecto de presupuesto al Congreso. El Congreso lo debate 3 meses. Octubre, noviembre, perdón, son, a ver, el 30 de agosto, el 30 de octubre, el 30 de septiembre, el 30 de octubre, 3 meses son.
3 meses, ¿ya? Y luego que ya lo aprueba, el presidente lo recibe y lo promulga. Significa que lo firma, ¿no? Le da carácter de ley nacional. Y eso se va a publicar en el diario peruano para que entre en vigencia. Y la cuarta fase es que se empiece a ejecutar el 1 de enero del próximo año. Esa es la ejecución. Pero como hay fallas, hay errores también, tiene que evaluarse, tiene que chequearse, revisarse, porque puede haber algún problema en la ejecución, hasta puede haber corrupción, malversación, puede haber mal cálculo. Todos esos detalles se ven en la quinta fase. Esa sería una introducción al tema en cuanto a las etapas presupuestarias. Y ese es el concepto, mira. Primero, el presupuesto público es un documento legal que está respaldado por el Congreso de la República y está promulgado por el presidente del Perú, En ese documento, ¿qué hace el Estado? El Estado prevé sus ingresos y, o sea, ahí va él a calcular cuánta plata va a ingresar al Perú. Según la experiencia de 10, 20, 30, 40, 50 años, el Estado puede sacar cálculos muy precisos acerca de cuánta plata va a ingresar. No es novedad. Esto no es novedad. El Estado sabe cuántas empresas hay, cuántos trabajadores hay y cuántos ellos van a aportar al Estado mediante los impuestos, por ejemplo, los tributos. ¿Ves? Y una vez que saca ese cálculo de los ingresos, va a planificar los gastos. Los gastos tienen que estar en función a los ingresos. No se puede gastar más de lo que ingresa al Estado. A ver, ¿qué pasaría si el Estado gasta más de lo que ingresa? ¿Qué problema se presentaría? ¿Superávit o déficit? Ya, la palabra prevé, antes se escribía prevé, se escribía antes, ahora es prevé. Es anticiparse a lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros en el aula virtual vamos a prever que una pregunta de acá venga en el examen. ¿Cómo es eso, profe? Es que hay fijas, hay temas que el San Marcos siempre pregunta, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que vamos a prever, no, estamos acostumbrados, yo estoy acostumbrado a pronunciarlo así, como prever, pero según me informan, la palabra es prever es la palabra, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a prever de que en el examen de San Marcos, ¿no? Un cálculo, un supuesto, ¿no? Un supuesto de que la pregunta fija de presupuesto sea el resultado. Y hay dos resultados, tres resultados hay en los exámenes, en lo que es el presupuesto. 1, superávit; 2, déficit; y 3, equilibrio. Equilibrio, ¿ya? Entonces, nosotros preveemos, ¿no? Nos adelantamos al futuro, calculando de que puede ser ese aspecto el que pregunten acerca de presupuesto público. Entonces, prever significa adelantarse a lo que va a suceder. ¿Mm? Por ejemplo, cuando se elabora el presupuesto, no se ha recaudado ni un sol del próximo año, pero ya se calcula de que va a haber tantos ingresos. Y en base a esos ingresos, a esa previsión de ingresos, es que el Estado va a prever sus gastos. O sea, va a calcular lo que va a gastar en el futuro. Eso es prever, ¿ya? ¿Está bien, Marjorie? ¿Se entendió? Ya, gracias. Gracias. De eso se trata la idea central de este tema. Ahora, ese cálculo que hacen no es de 2 años ni 3 años, ¿ah? Es de 12 meses. Los cálculos de los gastos del Estado se hacen de 12 meses. ¿Y en qué se va a gastar, profe? Bueno,
Se gasta en educación, se gasta en salud, ¿no? Se gasta en diferentes rubros. Como ves acá en pantalla, mira. ¿Ves? Esos son los gastos que se hacen. Ahora, esta previsión se hace no de manera espontánea, ni un cálculo así sencillo, ¿eh? No es así. No es a creer que se hace así a la que salga, sino que son gente muy especializada que su vida lo dedican a este tema. Entonces ellos saben con lujo de detalles qué es lo que se va, qué es lo que se va a gastar, cuánto se va a gastar, es decir, son funcionarios que tienen esa especialización, lo cual nosotros pues en realidad no sabemos, no sabemos en realidad las cifras exactas del gasto del Estado peruano. Sabemos la cifra total sabemos, ¿no? Pero así, cosas precisas, ¿no? Porque es algo que está en manejo del Estado, ¿ya? Entonces, ¿qué es el presupuesto? Es un documento que contiene el registro sistemático y ordenado de todos los ingresos que el Estado tiene, o mejor dicho, que proyecta el 2022. Además, ahí están los gastos que el Estado ha planeado realizar durante todo un año. ¿Con qué objetivo va a ser esos gastos? Para poder cumplir con sus obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene? Salud, educación, seguridad, transporte, deuda, justicia, saneamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sí. Ese sería el tema principal. ¿Listo? ¿Listo? Entonces avanzamos. Ya el concepto ya está claro, creo que no hay dudas. Es considerado como el principal instrumento de planificación financiera del Estado peruano, el número uno de todos los documentos. Cuando conocemos este documento, podemos saber con precisión los intereses y prioridades, acá está, mira, intereses y prioridades que tienen aquellos que controlan el Estado. Por ejemplo, el ministro, el viceministro de Economía, el director de la Oficina de Planificación Presupuestaria, ¿no? Los congresistas, que son los que aprueban el presupuesto, el presidente de la República, todos ellos van a plasmar en los gastos e ingresos qué piensan, qué intereses tienen ellos. ¿Ya? A ver, un sondeo en este momento, a ver qué piensan nuestros estudiantes según su propio criterio, su propio punto de vista. A ver, díganme, ¿cuál será prioridad o interés del Estado peruano en cuanto a gastos? Letra A, gastar más en educación pública. O letra B, pagar la deuda externa. Ya llegó una respuesta, dos respuestas, tres respuestas, tengo cuatro y procedo a abrir el chat. Y todos coinciden de que la educación pública pues está abandonada, ¿no? Ellos tienen prioridad, ¿no? Interés principal de pagar la deuda externa, a la cual destinan un gran porcentaje de todos los ingresos del Estado peruano. Se calcula un aproximado de 20% de toda la plata del Estado peruano para pagar la deuda. Sí, como ustedes han dicho, ahí tengo las respuestas, ¿no? Si quiera una captura de pantalla, ahí lo tengo todo, ¿eh? Las pruebas de que ustedes han definido que la prioridad del Estado no es la educación, es la deuda externa. A ver, y avanzando un poquito en este tema, ¿esa deuda externa es posible pagarlo o es impagable? Según cálculos de los especialistas en deuda,
esa deuda debería ser declarada inmoral. ¿Por qué, profe? Porque no se puede pagar. Pagas, 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 los intereses suben, suben, suben. Dice, ya hay que terminar de pagar ya. Lleva los 500 millones y resulta que te has demorado 3 meses. Y en esos 3 meses los intereses han subido. Así que ahora pagas los 500 millones, pero debes 400, que son los intereses. La Iglesia Católica, que tiene especialistas en este tema, ha denunciado a nivel mundial que la deuda externa es inmoral. ¿Por qué, profe? Porque cuando se paga la deuda externa, el Estado, obligado a hacer eso, descuida, abandona servicios fundamentales para el desarrollo nacional. El sistema educativo, mal financiado, mal organizado, resultados últimos en los concursos de conocimientos, salvo propuestas particulares, ¿no? Así, proyectos particulares donde sí obtenemos medalla de oro, medalla de plata, ¿no? Y muchos lugares honrosos, pero no es política del Estado. No es que el Estado tenga medalla tal, tal, no hay nada, ni siquiera en las Olimpiadas. Entonces, ahí está el tema, ¿ya? Sí, es impagable. También se abandona el sistema de salud. Prefieren pagar la deuda externa a construir hospitales. A ver, ¿cuántas camas UCI había cuando se inició la pandemia? Oye, poquitito había. Una cantidad insignificante. Para 34 millones de habitantes, la cantidad que había, señorita joven, es irrisoria, es insignificante, ¿no? Sí, recién ahora ha aumentado un poquito, ¿no? Las camas UCI. Por esa razón es que tenemos la mayor cantidad de muertos a nivel mundial por población. A ver, ¿alguien sabe cuántos son los fallecidos por COVID? Más de 200.000 personas. Casi, casi, casi. Ajá. Más de 200.000 personas fallecidas por falta de camas UCI, faltas de oxígeno, falta de medicina, falta de personal, lo cual demuestra que en estas últimas décadas el sistema de salud no ha sido financiado adecuadamente. A eso súmale la gran corrupción que hay en el sistema de salud, ¿no? Donde se roban la plata que mandan para medicina, mandan para... Sí, en eso sí somos primer puesto, en el tema de la corrupción. En eso sí somos potencia mundial. Así es. Y eso pues es vox populi, ¿ya? Eso no estamos descubriendo la pólvora. Siguiente sondeo. El Estado peruano y sus funcionarios les interesa, a ver, gastar más en pago de altos funcionarios o la salud pública. Ya está una respuesta, llegó 2 respuestas, somos casi 30. Muy bien, la letra A me dicen. Gracias, Noé. Muy bien. Angelina, Marjorie, Ato, muy bien por tus intervenciones. Así es, así es, así es. Muy bien, muy bien. Miren, están participando varios. Muy bien, Alejandro. Ya, no olvidarse. Todos tenemos que participar, muchachos. Bien, Balvin, muy bien que participes. Sí. A ver, ¿y con qué salarios? ¿Salarios mínimos o los más altos de todos? ¿Cuánto gana un ministro? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuánto gana un ministro? Apúntalo para que no te olvides, ¿ah? Sí, por ahí va tu cálculo. Por ahí va el cálculo. 30.000 soles mensual. Y ojo, de ese pago de 30.000, ahí no hay descuentos. No es que le cobren esto, el otro, nada. Y mira, y pese a que reciben 30.000, siempre están con eso del soborno, ¿no? De recibir más plata por lo bajo. Así es. Y los congresistas ganan casi 16.000 soles.
ha aparecido una nueva congresista con el problema de Leila Chihuán. ¿Cuál es el problema de Leila Chihuán? ¿Qué decía ella acerca de los 16.000 soles que le pagaban? Que era muy poco, que no le alcanzaba. Y se hizo famoso el término que decía que ya no tengo plata, que estoy bajo de dinero, que es estoy chihuán, decían, ¿te acuerdas, no? Oye, ¿tienes plata para ir al museo? Estoy chihuán, o sea, no tiene plata. A ver, ahora, ¿cómo se llama la congresista que ha hecho el mismo pedido, que no le rebajen el salario porque no les alcanza porque ahora están en Lima, dice, ¿no? Sí, ahora el nuevo pedido es estoy agüero. Sí, la congresista se llama Agüero y es del partido de gobierno. Y así, bueno, tantos casos, ¿no? Tantos casos. Y hay otra que decía, pues yo estoy aquí en el Congreso por mi plata. Así gritaba, ¿no? Uf, qué congresistas, qué nivel, qué nivel. Y esa gente pues no entra a servir al pueblo. Esa gente entra a servirse del Estado para hacer fortuna, como lo han hecho bastantes congresistas. Por ejemplo, las voleibolistas. Era gente pobre, gente deportista, pero de barrio, ¿no? Gente de barrio, gente humilde. Hoy día, míralos. Sigue el caso de, la, de las famosas voleibolistas que han sido congresistas, ahora son dueñas de consorcios de colegios, grandes colegios, pitucos, no tienen inversiones acá, allá. ¿Cómo han hecho? ¿Cómo han hecho para hacer fortunas? Y ellas no tenían ningún pariente rico ni nada. ¿Ah? Ese es el asunto, pues, ¿no? La única que tenía plata de todas las voleibolistas creo que era Gabriela Pérez del Solar, ¿no? Después todas las demás eran así, chicas de condición humilde. Y aquí está el resultado que ustedes han adelantado. ¿Ah? Aquí lo que se prioriza es el pago de la deuda externa, que son cuotas y son intereses. También lo que más les interesa es pagar los salarios más altos de Sudamérica, ministros, viceministros, congresistas, asesores. Por ejemplo, hace poquito ha entrado al Congreso más asesores muy conocidos, ¿no? Los ex congresistas de Fuerza Popular han entrado a asesorar a los nuevos congresistas. ¿Sí? Fuerza Popular tiene más de 20 congresistas. Sí, y con dos partidos más ya son mayoría nuevamente. Sí, ahí está Avanza País, Fuerza Popular, y está el otro, creo que es Renovación Popular. ¿Cómo se llama el partido de Porqui? Es el partido, ¿cómo se llama? El de Porqui, el de López Aliaga. A ver, ¿quién escribe? Ya. Armamentos también le interesan, muchos armamentos. Construir carreteras, puentes, túneles. A ver, ¿dónde construyen puentes, túneles, infraestructura más rápidamente? ¿En pueblos necesitados, pueblos alejados o en zonas mineras? ¿Dónde construyen más rápidamente obras? En zonas alejadas, necesitadas, donde hay trocha y hay contaminación por la tierra que se levanta hacia las casas, o en zonas de recursos naturales, que son zonas mineras, como han respondido ya nuestras dos compañeras. Sí, donde hay minerales, donde hay petróleo, donde hay madera, donde hay pesca, ahí construyen puertos, ahí construyen carreteras, ahí construyen puentes, túneles, etcétera. Pero si ve una zona de gente humilde, donde no hay ese tipo de cosas, abandonado hasta ahorita. Claro. Y es que todas esas riquezas que se llevan, a ver, ¿a quién favorece más? ¿A los peruanos o extranjeros? El oro peruano, ¿a quién le ha llenado los bolsillos en estos 20, 30 años? ¿A peruanos de Cajamarca o a empresarios de Estados Unidos? Así es.
los empresarios norteamericanos se han llenado los bolsillos como jamás se ha visto, porque ellos controlan pues las minas peruanas. Ahí está la empresa Newman de Estados Unidos, que tiene una alianza comercial con Buenaventura de Perú y forman la empresa Yanacocha que nos ha colocado en los primeros lugares de producción de oro en el mundo. Si no me equivoco, estamos en el cuarto lugar de casi 200 países. ¿Sí? Y cobre, y plata, y otros metales más baratos, ¿no? Sí, entonces esa es la prioridad, construir obras donde haya recursos naturales, donde haya recursos naturales. Qué bien que muchos de nuestros alumnos tengan una visión clara de lo que pasó en la década de los 90 y cómo es que se privatizaron pues empresas públicas, ¿no? Sí, y hubo fuertes ingresos en el presupuesto nacional. Eso fue ingresos de capital. Se calcula algo de 10.000 millones de dólares. Ingresaron al Estado peruano por vender empresas nacionales, que casi fueron casi 200. Casi 200 empresas del Estado peruano fueron rematadas. Rematadas. Muy bien, listo. Ya está. Entonces, la cantidad que gastan en deuda, en salarios para los funcionarios públicos, en armamento, son montos muy superiores. Uy, si comparas con salud, salud es un monto insignificante. Educación, casi nada. Deporte, cero. Sí, ciencia y tecnología, muy bajo, muy bajo. Ojalá que este año pues cambie todo esto, porque este año van a aplicar nuevo presupuesto y los ministerios necesitan más dinero para poder gastar más en estos rubros, ¿no? Por ejemplo, en deporte está encargado el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene la potestad de dirigir dinero hacia la construcción de polideportivos, que deberían haber uno por cada 10 cuadras, como hay en Corea, como hay en Rusia, en China, por ejemplo, hay en cada 5 cuadras, 6 cuadras, hay una piscina, hay un campo deportivo, hay atletismo, hay de todo, claro. O en Estados Unidos también, en Europa más todavía. Aquí, buscar un parque, bueno, en mi zona de ahorita estoy en el Cono Norte, ¿eh? Estoy en el Cono Norte. Buscar un parque por acá, pérdida tiempo, no hay. Solamente hay uno que está abajo en la municipalidad. Hay un parque nomás. Y buscar un centro deportivo, cero ya. Busco una piscina, no hay. A ver, piscina por acá, piscina, nada. El vecino ha puesto su piscinita ahí de 10 centímetros de agua, ¿no? Donde ahí sus niños se remojan. O quizás alguien compra esas piscinas, ¿no? Para armar en la calle, pero en verano, ¿no? Ahora en invierno, en primavera todavía no hay, todavía hace un poquito de frío. Así se gasta la plata en el Estado peruano. Ahí están las pruebas que voy a mostrar a continuación. Mira, en la reseña histórica viene desde la época de Ramón Castilla. En Ramón Castilla, en ese gobierno, perdón, se presentó por primera vez un presupuesto del año 46-47, pero el Congreso no le interesó, así que no lo aprobó. Y Ramón, como era un militar, lo ejecuta. Pregunta misión. ¿Por qué hizo Ramón Castilla un presupuesto? ¿Por qué hizo un presupuesto Ramón Castilla? Porque había ingresos como jamás se ha visto en la historia nacional, producto de la extracción, comercialización de qué recurso natural. Vamos. Ajá, muy bien. Ahí está. Ese recurso natural se saca de las islas, y es el excremento de las aves guaneras, porque se llama guano, que es el excremento de estas aves, ¿no? Sí, no te olvides, ¿ah? Es el guano. A ver, y esa plata que entró al Estado peruano en grandes cantidades, con eso sobrado nos convertíamos en potencia mundial.
haciendo buenas inversiones, abriendo centros de investigación, apoyando a los científicos peruanos, trayendo científicos del extranjero y desarrollando la economía a nivel industrial. Así se había proyectado, ¿ah? Pero, ¿qué pasó con el dinero? Letra A, lo gastaron adecuadamente. O letra B, el gran despilfarro. Sí, así es. Gracias por la respuesta. López, Chamorro, García, Fernández, Magalapú. Muy bien, muy bien. Sí. No se trata de encolerizarnos cuando escuchamos esto, porque hay que tener cabeza fría, muchachos. Cabeza fría significa tener, pues, control de nuestras emociones para recibir estos datos. Porque esto es historia, nada más, ¿eh? Aquí no estamos hablando ni a favor ni en contra de Castilla. Estamos diciendo que jamás en la historia peruana ingresó tanta plata al Estado peruano vendiendo caca. O sea, vendiendo excremento de aves. Nunca se había visto. Nunca, nunca, nunca. Y la mayoría en el extranjero y en el Perú pensaban, ah, ya esto van a invertir bien y el Perú se desarrolla, pues, ¿no? Potencia mundial. Todita la plata lo mal usaron, encima se robaron la plata y el Perú siguió siendo pobre. Y encima el guano había disminuido y apareció otro recurso que fue el salitre. ¿Te acuerdas del salitre, no? ¿Sí? Y el salitre ya nos quitaron con la guerra del Pacífico, ¿no? La guerra con Chile, ya nos quitaron todo el salitre, ¿ya? ¿Sí? Luego de Ramón Castilla sigue Remigio Morales Bermúdez, que dio una ley para que los presupuestos no sean a voluntad del presidente, sino sean constantes, anuales. Fujimori, en su afán de tener más control de la economía, ordenó que aparezca en la Constitución de 93 la elaboración y aprobación de presupuestos de manera detallada. Hasta hay fechas, algo que no es común en estos documentos legales nacionales, ¿no? Aquí hay un comentario. Ya, muy bien, sí, pues. Más que sea gente que no sabe, los que se gastaron la plata, sino que son gente astuta, que solamente ve su conveniencia, nada más. Por eso la plata se usó contratando personal. A ver, Ramón Castilla, ¿contrató personal calificado, profesionales o a sus amigos y familiares? Y eso es un dato histórico, ¿eh? O sea, no piense que aquí alguien se hace hígado con estos temas, son historias nada más, sino que tenemos que explicarlo, porque si no, ustedes van a pensar que el presupuesto se desvaneció así nomás, por arte de magia, ¿no? Pero hay todo un conjunto de razones. Uno, uno. Ramón Castilla mandó hacer las obras más caras del mundo, que es comprar un ferrocarril, es súper caro. El Perú no podía comprar ese ferrocarril. Y Ramón ordenó, en toda América, dos nomás teníamos ferrocarril en esa época, fue Estados Unidos y Perú. Dos, se mandó construir el sistema de iluminación más caro del planeta, que era hecho a gas. Tres, se duplicó la población, o sea, los empleados públicos. Duplicó. Si había 10.000, con Ramón Castilla hay 20.000, o sea, 10.000 salarios más que teníamos que pagar, y con la plata del guano. Tercero, la deuda que debía pagarse, ¿no? Oiga, se sacó la cuenta y la deuda era 6 millones de pesos. Sobrado se pagaba. Pero la corrupción era tan fuerte de que la gente llegaba con documentos falsificados que certificaban que él había prestado en la independencia, ¿no? Pagó sin verificar si era falso, porque eran sus primos, sus amigos los que estaban llevando el documento. Se sacó una nueva contabilidad y eran, ¿sabes cuánta plata? 19 millones. Profe, si son 6 millones lo que se debe y pagan 19, ¿cuánto se robaron? A ver, un cálculo matemático. A ver, si pagan 19 millones y la deuda era de 6 millones, ¿cuánta plata se perdió? ¿Cuánta plata se robaron?
Así es. 13 millones de pesos de aquella época fueron robados al Estado peruano y todo el dinero se despilfarró, se derrochó. Aquí está nuevamente las etapas del proceso presupuestario, que ya expliqué al inicio. A ver, sigue mirando el esquema, está en pantalla. A ver, Balvin, dime en cuál de las 5 etapas, se plantean ahí los gastos e ingresos de manera detallada. A ver, Balvin, ¿en cuál de las 5 etapas se dan los gastos y egresos, los ingresos y egresos del presupuesto? ¿En cuál de ellos? Con la letra F. Formulación. Muy bien, gracias. A ver, otro voluntario, voluntaria. A ver, Flores. ¿En cuál de las etapas del proceso presupuestario se verifica si se ha gastado bien o se ha gastado mal? Vamos, Flores. Fernando. A ver, un voluntario. Voluntaria. Sí, micro prendido, por favor. Micro prendido. Muy bien, muy bien. A Fernando. Me está respondiendo por el chat. Correcto. ¿Ya? Y última pregunta acerca del proceso presupuestario. A ver, dígame en qué etapa empiezan los gastos, empiezan a desembolsarse el dinero a través del Banco de la Nación a los gobiernos regionales y ministerios, y también la SUNAT empieza a recaudar dinero para pagar esos gastos. ¿Cómo se llama esa etapa? A ver, vamos a darle la palabra a... Aquí está. A ver, Ayala. No, Matías. Sí, profesor. Sí, dime en qué etapa de los que está en pantalla se empieza a gastar, se empieza a cobrar. Vamos, Matías. Ejecución. Ejecución, correcto, muy bien, sí, correcto, sí. A ver, Ángela, dime en cuál de las etapas se empieza a verificar si es que se está gastando mal o bien inicialmente. ¿En cuál de ellas se hace todo eso? A ver, ¿en cuál se va viendo? ¿Hay gastos? ¿No hay gastos? ¿Se está gastando bien? ¿Se está gastando mal? Para después hacer una evaluación de todos los gastos. A ver, ¿cómo se llama esa etapa? Vamos, Ángela. A ver. Seguimiento. Muy bien, sí. Exacto, así es, ¿ya? Todos están respondiendo muy bien, no hay ningún problema. Y ahí están, mire, así es el programa. En mayo empieza todo, todos plantean propuestas, y aquí está el Ministerio de Economía y Finanzas que elabora el anteproyecto. A ver, un segundo, hay una emergencia, un segundo. Ya, gracias por esperarme, por favor, es un inconveniente. Sí, entonces todo esto se inicia en el mes de mayo. ¿Quién encabeza todo esto? El Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ah? Él elabora el anteproyecto, y ya tiene modelos de esto, ya hay modelos, o sea, no hay mucho problema. El primer paso es los objetivos, que también ya está todo esto, ¿ah?
El segundo paso es las metas, que es lo que se quiere conseguir de manera específica. El tercer paso es definir dónde hay más necesidad de gastos. Ya sabes que va a ser la deuda externa primero, después los salarios de los funcionarios, que cada vez es más grande, luego las demandas del ejército, de la Fuerza Armada, que son comprar balas, cañones, aunque no estamos en guerra, pero gastan bien, ¿ah? Gastan bien, ¿ya? Y el cuarto es ya el tema de infraestructura. La educación pública queda al final, la salud al final también. Listo, así va a ser, ¿ya? Y el cuarto paso ya es hacer los cálculos, ¿no? ¿Cuánto va a costar esto? ¿Cuánto se puede comprar? Por ejemplo, hace poquito escuchaba una entrevista que le hace Mávila Huertas al científico Modesto Montoya. Y la principal pregunta de esta periodista no fue que si quieren abrir un ministerio de ciencia y tecnología, ¿cómo se va a desarrollar? ¿En qué van a trabajar? Nada, eso no se preguntó. Lo que se preguntó, ¿sabe qué fue? ¿Habrá dinero para abrir el ministerio? ¿No generará problemas abrir un ministerio más? ¿No va a traer dificultad? O sea, todo era un punto de vista negativo con respecto al nuevo ministerio que se está proponiendo. Y de hecho que va a haber un gasto, pues no, eso todos sabemos. Pero dígame, ¿los gastos son gastos por gastos o gastos para desarrollar los conocimientos en el Perú? ¿Sí o no? Ese es el objetivo. No se gasta por gastar, se gasta para invertir en ciencia y tecnología y aquí podamos pues desarrollar todo lo que viene del extranjero. Porque el Perú tiene de sobra, tiene esa capacidad de gente preparada, sino que ahorita toditos se van. Acá los talentos peruanos se van a Estados Unidos, están en Europa, lo ves en Rusia, ahí en la central nuclear rusa, ahí hay peruanos. En la NASA están peruanos. En Cambridge, el estudiante más, el número 1 en las notas del año 2017 es un peruano. Así es. En China hay peruanos. En vez de que estén acá estos talentosos, ¿no? A los cuales nosotros admiramos y queremos que estén acá desarrollando nuestra industria, los negocios nacionales e internacionales, allá lo están aprovechando a esos talentos peruanos, ¿no? Y de hecho que cada vez salen más talentos tenemos. Y en todos lados, colegios nacionales, colegios particulares, sí. Y eso no podemos descuidar. Mire, el Consejo de Ministros lo aprueba y se manda al Congreso de la República. Ahí está la estructura, los objetivos, o sea, todos los organismos del Estado presentan sus gastos e ingresos y se elabora un presupuesto nacional. Ahora, este proyecto de ley lo elabora el Poder Ejecutivo, ¿eh? Y lo manda al Congreso hasta el 30 de noviembre, a 30 de agosto. A partir del 30 de agosto hasta el 30 de noviembre, el Congreso lo discute, lo revisa, busca cualquier falla para decirle, no, eso está mal, aquí corrijan, todo eso, ¿no? Y tiene plazo hasta el 30 de noviembre. El 30 de noviembre, el proyecto de ley, ya como ley nacional, regresa al Ejecutivo. Y el Ejecutivo firma promulgando y publicando en qué periódico. A ver, el periódico El Comercio, La República, El Chino, El Trome o El Peruano. ¿En cuál de ellos? A ver? Sí, es en El Peruano, en este periódico, mira, de acá. Y ahí se establecen pues todos los detalles, ¿no? Todos los detalles, ¿no? La ejecución es el momento en que empieza a gastar, se empieza a derivarse todo el dinero hacia las entidades públicas para que esto gasten pues en lo que ellos han planificado. Así es.
¿Y quién está detrás de esto, profe? ¿Quién vigila todo esto? Es la Contraloría General de la República. Ellos deben controlar los gastos del presupuesto. Sí, ahí está la Dirección General de Presupuestos Públicos, la Contraloría General, que es la que vigila que se gaste bien, y el Congreso también. Son tres. Tres son los que van a supervisar el gasto público. Ahí está el esquema, ¿ya? El esquema general. A ver, ¿cómo estamos en tiempo? Sí, creo, unos 3 minutitos de video para que algunos se distraigan un poquito, porque a esta hora ya muchos están cansados. Voy a compartirles. Imagínate tener 3 minutos para llevarte gratis todos los productos Totus que puedas. Hazle con el carrito ganador. En un video anterior hablamos sobre el Estado y su papel principal en nuestra sociedad. Sin embargo, para funcionar de manera eficaz, es necesario establecer un presupuesto. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto es un instrumento de gestión estatal que sirve para establecer los límites de gasto dentro de un año fiscal. Esto depende de los fondos públicos, que es todo lo que el Estado genera u obtiene de los tributos y la prestación de servicios, así como la producción de bienes. El presupuesto cambia cada año fiscal de acuerdo a las necesidades y prioridades del país. En realidad, ha subido desde el 2007 de 62.742 millones de soles a 168.074 millones de soles en el 2019. Es decir, casi se ha triplicado en los últimos 12 años. Con este presupuesto hay, en teoría, 5.421 soles por cada peruano. Una enorme diferencia si nos comparamos con Chile, que cuenta con 13.599 soles por habitante. Pero, ¿en qué se gasta todo este dinero? Una de las formas de catalogarlo es ver el sector al que se destina. El Perú, por ejemplo, gasta el 18,2% de su presupuesto en educación. Luego, el 13,3% en planeamiento, gestión y reserva de contingencia. En tercer lugar, gastamos el 10,8% en el sector salud y también el 9,9% en transporte. El presupuesto también se puede catalogar según su categoría genérica. Por ejemplo, cuánto destinamos a la prestación y producción de bienes y servicios o cuánto el Estado le paga al personal que contrata, sin importar a qué sector se dedican. Esto puede incluir desde jueces y fiscales hasta personal de salud y profesores. De hecho, nuestro presupuesto tiene algo en común con varios países de la región. Uno de los mayores gastos corresponde al pago por personal y obligaciones sociales. Perú desembolsa el 28,6% de su presupuesto en esta categoría. Comparándonos con Chile, Colombia y Ecuador, somos los que más gastamos en este ámbito. Siendo un punto tan importante en nuestro gasto, analicemos la cantidad de personas que trabajan para el Estado. Según las últimas cifras de Servir, 9 de cada 100 personas ocupadas trabajan para el Estado. Entre el 2004 y el 2014, la cantidad de servidores públicos ha aumentado de 1.026.000 a 1.405.000. Esto nos deja con un promedio de 5 servidores públicos por cada 100 peruanos. De acuerdo a los cálculos de la misma entidad, el costo de la planilla de servidores públicos aumenta en por lo menos 1.000 millones de soles cada año desde el 2009. Si nos comparamos con otros países, hay una clara diferencia en planilla. Por ejemplo, Chile tiene un servidor público por cada 100 habitantes y Colombia 3, al igual que Ecuador. Es importante recalcar que no solo se trata de personal que trabaja directamente para un poder del Estado o un organismo autónomo, sino también las carreras especiales como lo sería un profesor o el personal de salud. De hecho, el 50% de las personas contratadas pertenecen a esta categoría. Pero, ¿tener un Estado con más personal significa que estamos mejor? Uno de los indicadores más importantes para conocer la calidad de nuestro sector público es el Índice de Desarrollo de Servicio Civil publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Este toma en cuenta criterios como, por ejemplo, la meritocracia o la eficiencia. Los 16 países evaluados en América Latina tienen un promedio de 40 puntos. Perú solía estar muy lejos de este promedio con 14 puntos en el 2004. Logró subir a 29 en el 2011 y finalmente en el 2015 logró pasar el promedio con 41 puntos, empatando con México y Ecuador, colocándose en el 8º puesto.
La mejora, según el BID, se debe en parte a la reforma legal que inició en el 2008 y que incluye en el 2013 la creación de la Ley de Servicio Civil. A pesar de haber logrado pasar la línea de promedio, aún estamos lejos de países como Chile, el más alto en la región, que logró los 67 puntos en el 2013. Lo sigue Brasil con 65 puntos y por otro lado, Colombia está en el puesto 5 con 52 puntos. Como podemos ver, a pesar de la cantidad de personas que trabajan para el Estado, estamos lejos de ser los mejores. No solo depende del tamaño, sino también de la eficiencia para lograr los objetivos. Como sabemos, el actual gobierno ha puesto sobre la mesa ciertas iniciativas para una reforma política. ¿Es esta la solución? ¿Mejorará la calidad de nuestro gobierno? ¿Podrán ser nuestras instituciones más eficientes? Entérate de esto en un siguiente video suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Bien, este material ha sido bastante ilustrativo a través de esta conductora que nos ha llevado muy bien por los pasos del presupuesto. Además nos ha dado también ciertas estadísticas que son interesantes para complementar nuestra clase. Así que vamos a sacarle mucho provecho a estos materiales que están en las redes sociales. Para elaborar el presupuesto se siguen ciertos principios, ciertas recomendaciones. Primero, el equilibrio presupuestario. O sea, no puede haber más ni menos. Se tiene que buscar la igualdad. Si hay ingresos 100, tiene que haber egresos 100. ¿Ya? No puede haber uno más y uno menos. Es algo inconveniente, inadecuado, ¿ya? Se recomienda siempre que sean iguales los gastos y los ingresos. Ahora, si es que hubiera un desequilibrio presupuestario, o sea, habría más gastos que ingresos, entonces ahí tiene que corregirse inmediatamente. ¿Cómo se corrige? A través de préstamos. Préstamos, créditos suplementarios, autorizados por el legislativo. Sí, el gobierno es especialista en esto. Nos endeuda como no te imaginas, ¿no? Ya te conté que en estos 5 años la deuda externa se ha triplicado. Hoy día, según especialistas, también estamos hablando de 250.000 millones de dólares que el Estado peruano está debiendo al extranjero. Tiene que estar escrito con un lenguaje sencillo, fácil de entender. No puede ser texto de palabras rebuscadas, palabras así ininteligibles, no, está prohibido hacer eso. ¿Ya? Los textos deben ser textos así de fácil comprensión. No debe haber aproximados ni cifras que no se saben, ¿no? Debe ser todo preciso, sí, así con documentación, papelito manda. Sí, ¿no? Un cronograma de entrada y salida de fondos. Está prohibido falsear. Está prohibido inventar. Tiene que ser de manera muy exacta. Tiene que ser un presupuesto para todo el Perú. No solamente para una zona y desabasteciendo otra zona. Aunque esto no se cumple, pero es un principio, ¿no? Un principio fundamental. El de derivar el dinero hacia toda la población. Tiene que estar respaldado en documentación, ¿no? Legal. Tiene que estar respaldado con presupuesto, proformas, recibos, ¿no? Toda una serie de documentación verificable. Solamente el Ejecutivo y el Legislativo tienen que ver en esto. El Ejecutivo lo elabora y el Legislativo lo aprueba. Así se elabora esto, ¿ya? Publicidad tiene que ser publicado en el Diario Peruano, ¿no? Para que al día siguiente entre en vigencia. Y con esto ya llegaríamos a la última parte que corresponde a la estructura del presupuesto público. Está conformado por 2 grandes rubros. Uno se llama los ingresos fiscales, ingresos fiscales, y el otro se llama los egresos fiscales.
O sea, el principio de estructura del presupuesto se conoce como principio contable de partida doble. ¿Cómo partida doble? Claro, unos son ingresos y otros son egresos. Así se habla, ¿no? Partida doble, de dos lados, uno para gastar y otro para tener dinero. Y aquí está la primera parte. La primera parte de la estructura del presupuesto se llama ingresos fiscales. ¿Qué son los ingresos fiscales, profe? Son todos los recursos percibidos y administrados por el Estado. A ver, ¿cómo se llama el ministerio que administra toda esta plata? Es enorme en el Perú, ¿eh? Es grande. ¿Cómo se llama ese ministerio? Te pongo claves: Ministerio de Salud, Educación, Economía o Defensa. El ministerio. Ah, ya, muy bien. Sí, el ministerio, exacto. Muy bien. Gracias por las respuestas. Se llama el Ministerio de Economía y Finanzas. Claro, ese es el ministerio. ¿Ya? Listo. Muy bien, ya sabemos. Ahora, los ingresos fiscales se clasifican en 4. Mira, vamos a ponerlo, ¿ya? El primero es el ingreso corriente. Profe, ¿qué es el ingreso corriente? Es la plata que siempre ingresa al Estado. Siempre va a ingresar cotidianamente. Los ingresos de capital es de vez en cuando. Cuando el Estado vende empresas, llega dinero. Vende terrenos, llega dinero. ¿Ya? O sea, cuando el Estado se desprende de sus propiedades, ¿no? De sus máquinas, herramientas, ahí ingresa dinero al Perú. Pero también hay donaciones. Llegan del extranjero y esas donaciones se llaman transferencias. Y cuando nos endeudamos, se llama ingresos por financiamiento. O sea, nos prestan los países del mundo. ¿Sí? Y obvio que actualmente el Perú es un buen pagador y es accesible, accede a cualquier crédito del mundo. ¿Sí? Razón por la cual no se endeudan rápidamente. Vamos a empezar con el primero, ¿eh? Los ingresos corrientes, mira. Estos son recursos que el Estado recibe de manera regular, periódica, constante, para pagar también operaciones comunes e inmediatas. No genera más propiedades, no genera más capital. Tenemos los siguientes, mira. Los impuestos más importantes del Perú, como el IGB, el impuesto a la renta, el impuesto selectivo, el impuesto predial, alcabala, a la importación y otros. Las tasas, arbitrios, derechos y licencias. Las contribuciones, SENATI, Salud, ONP, etc. Y la venta de bienes y prestaciones de servicios. Aquí entra cantidad de plata, sí, mucha plata. O las multas que ponen los policías por todos lados, ¿ah? Y ahora están las más famosas y más rápidas, fotopapeletas. Ya no está el policía ahí, si alguien se excede un poquito de velocidad, se activa la cámara y le toma una foto. Y esa foto te mandan a tu casa con una multa de 200, 300, 500, hasta 1000 soles, ¿no? ¿Sí? Esos son los ingresos, son bastantes, ¿eh? Y es mucho dinero que el Estado peruano recibe. Los bienes de capital son recursos financieros que el Estado obtiene de modo eventual. Por ejemplo, cuando se desprende de algunos recursos, pueden ser bienes financieros, ¿no? O acciones de empresas públicas. El Estado puede vender edificios, ¿no? Terrenos urbanos y rurales y maquinarias. Puede vender maquinarias a cualquiera. También cuando el Estado ha prestado dinero y le están devolviendo las cuotas. Y también cuando le devuelven los intereses. O sea, hay dos tipos de pago para el Estado, ¿ya? Uno cuotas y otros intereses por préstamos. Cuando se privatiza las empresas nacionales y el Estado recibe miles y miles de millones de dólares
por concepto de haber privatizado. Eso fue en la época de los 90, se privatizaron casi 200 empresas. A ver, ¿esta venta de empresas públicas fue a precio justo o remate? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿quiénes están atentos a la clase? Muy bien. A ver, los que están atentos a la clase responden. Los que están ausentes, no atienden, ellos están calladitos. Porque no saben, no están escuchando la clase. Gracias, Balvin. Muy bien, Marjorie. Traten de poner su nombre. Al final creo ponen su nombrecito para poder llamarles por su nombre. ¿Ves? Hay poquitos que están contestando. Entonces tengo que llamar a los que no contestan. A ver, Chamorro. Vamos, Chamorro, dime. ¿Vendieron a precios adecuados o fue remate? Vamos, Chamorro. A ver, remate. A ver, Marjorie, Yucho. A ver, vamos, Marjorie. Ya. A ver, Retamoso, Andrade. Retamoso. ¿Atenta? Sí. Tenemos que estar súper atentos porque aquí están las fijas del examen, ¿ah? Y así. Las transferencias son las donaciones que nos envían los extranjeros. Por ejemplo, Japón dona mucha plata al Perú. También Estados Unidos, Europa manda muy cantidad de dinero al Perú. Sino que ese dinero cuando llega, ya no se sabe en qué se usó ya. Y cuando tú preguntas, se usó en tal obra, se hizo tal puente, carretera, etc. Pero no se sabe así, a ciencia cierta, de que si se usó bien o se usó mal, ¿no? Esa plata que llega nunca más se devuelve. Son donaciones que llegan de todas partes del Perú. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y estos son los préstamos, mira. Aquí, cuando no hay plata del Estado, nosotros nos prestamos rápidamente a 4 acreedores. Los bancos privados del mundo, los de gobierno a gobierno, ¿ya? A los gobiernos más ricos del mundo, los organismos financieros internacionales y lo que es nuevo, los tenedores de bonos, o sea, los que se han comprado los bonos peruanos, ellos. Ahora, los egresos son gastos que realiza el Estado de manera permanente, ¿no? Gastos corrientes, gastos capital y servicio de la deuda. Los gastos corrientes se hacen todos los días. Todos los días se está gastando en gasolina, se gasta en útiles de escritorio, todos los días se gasta en electricidad, se gasta en combustible, se gasta en alimentos para el personal, por ejemplo, el personal militar. Ellos no se van a un restaurante, ellos van a comer en el comedor del cuartel. Igual, cuando San Marcos está activo, está funcionando, parece que lo van a inaugurar, van a abrir ya la Universidad de San Marcos, me parece que es este sábado, o el sábado pasado creo que fue, una inauguración para las clases presenciales, por si acaso. Y cuando hay clases presenciales tiene que haber el comedor universitario. Y ese es un gasto corriente. Todo el año tiene que haber. Profe, ¿y si es vacaciones? ¿Vacaciones? Un grupo se va, los otros siguen cursos de vacaciones. El comedor tiene que seguir abierto para todos los que están estudiando. ¿Ya? No se puede dejar de gastar estos que son los egresos corrientes. Ejemplo, los salarios a todas las personas, ¿sí? Las remuneraciones a todo el personal del Estado peruano, enfermeras, policías, profesores, asesores, etcétera, etcétera. Los gastos previsionales, es decir, el Estado cuenta con un fondo para pagar la pensión a los ancianos. A ver, quiero que me respondan, jovencitos, señoritas,
esta pensión que le pagan a los viejitos del Perú es un regalo del Estado peruano, letra A, o son los aportes durante toda su vida de estos ancianos, letra B. Marca. Ya, tengo 3 respuestas automáticamente, están súper atentos, atentas. Muy bien, así es. Y qué bien estos chicos, ¿ah? Voy a considerarles mucho a ustedes, porque estos apellidos ya no se olvidan ya. ¿Quiere que le diga un secreto? Estos apellidos que participan permanentemente en la clase, el profesor se lo graba. Y así se queda grabado, así. Y cuando vas al registro y ves estos apellidos que tienen baja nota, automáticamente se pasan las notas de intervenciones a esas notas bajas. Por eso Balbín ya está grabado ya. La Nazca se está grabando. Chamorro también se está grabando. Cuyubama también. García Narciso ya está grabadazo ese apellido. López Lara también se está grabando. Fernández Lizano, ese está en la memoria permanente ya. Sí, igual, a ver también, a ver, Ato también está siempre participando. Flores, claro, sí, lo recuerdo de las clases presenciales cuando estábamos en segundo año, en secundaria, ¿no? Con la mayoría de los que están presentes, y era otra cosa, ¿no? La clase presencial es incomparable, ¿no? El contacto así directo, ¿no? Las miradas, las participaciones, era otro nivel, ¿no? Otro nivel. Bien, para finalizar, el Estado también gasta adquiriendo equipos. Sí, a ver, el Estado peruano durante estas últimas décadas ha comprado equipos de salud o aparatos electrónicos para los políticos. A ver, ¿dónde ha invertido más? ¿En la letra A, equipo de salud, o equipos electrónicos para los políticos, letra B? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Ve? Ya tengo 4 o 5 respuestas. Muy bien. Listo. Ahí está, pues mira. Ellos prefieren comprar carros súper modernos, full equipo, antes de comprar, pues, tablet para los niños pobres. En vez de construir una antena irradie la señal de internet en las zonas más alejadas, dan la plata hacia los bienes que el Estado necesita, ¿no? Sí. También las donaciones, que son, por ejemplo, pensión 65, creo que era 100 soles, ¿no? Ahora creo que es 200 soles, algo así. El gasto de contingencia es cuando sucede un desastre natural, terremotos, inundaciones, de ahí sale la plata. ¿Para qué? Para reconstruir. Lo malo que esta plata, para los desastres naturales que hacen los políticos, ¿qué ha pasado con esa plata? Se la han robado. El ejemplo más famoso es el caso del terremoto de Pisco, donde tú vas, solamente han limpiado nomás, porque las casas están igual de derruidas. Toda la plata para reconstruir esas casas, ¿no? Que no era un regalo, era como un préstamo, todito se lo gastaron. Se lo robaron, todita la plata. Y hasta ahorita no hay ni un preso por ese motivo. ¿Sí? Y los gastos de capital es cuando el Estado construye, por ejemplo, así, locales de colegios, hospitales, ¿no? Universidades. Por ejemplo, la última universidad en ser construida que yo recuerde es la Universidad de Apurímac, ¿no? La famosa José María Arguedas. Esa es. Mira, ¿ves? Construyen carreteras, edificios, construyen puentes, ¿no? Colegios, hospitales, etcétera, etcétera. O también inversiones financieras comprando acciones de empresas como Petroperú, o adquiriendo locales como la SUNAT, ¿no? O equipos, computadoras avanzadas, ¿no? Listo. Y este es el más fuerte, es pagar la deuda. Pagar la deuda es el principal objetivo constitucional, por si acaso, ¿eh? Ni siquiera educación, salud está en ese nivel. Tú puedes dejar de gastar en salud y no pasa nada, el presupuesto se aprueba. Pero a ver, haz un experimento. Di que no haya ni un pago de la deuda externa en el presupuesto 2022. Según la Constitución, ese presupuesto no se aprueba hasta que aparezca el pago a la deuda. Así de comprometidos está el Estado peruano con las deudas.
con el pago a los acreedores. Pero si es salud, educación, deporte, normal. Nadie se hace problemas. Nadie se hace problemas. Pero si es la deuda, si no se paga la deuda, pone en riesgo los gastos del Estado peruano a nivel nacional. A nivel nacional. Bien, tenemos que pagar dos cuotas. Una cuota que es la deuda misma y otra cuota que son los intereses. Ahí está, ¿ves? Esta es la cuota, la amortización. Y listo. Y ahí te dejo la estructura de gastos del Estado peruano en un esquemita para que lo revises. A ver, por favor, activen su intranet. Activen intranet, por favor. Vamos, vamos. Todos activando intranet, porque ahora vamos a ver los resultados de nuestra clase en unas 4 preguntitas del tema. Si has estado atento, atenta, ya has sobrado lo marcas. Ya, a ver. Me confirman si se puede abrir el